Los hongos son organismos bastante extraños y misteriosos y a la mayoría de nosotros nos parecen fascinantes, y si a ti no te gustan los hongos es porque seguramente no los has probado o tal vez no has probado los correctos. Estos mágicos y misteriosos organismos los podemos encontrar casi que en cualquier lugar, desde nuestro propio cuerpo. Hay algunos hongos que pueden causarnos enfermedades como son las micosis, los podemos encontrar en nuestra propia casa o inclusive los podremos hallar hasta en el ecosistema más recóndito que se pueden imaginar. Con que tenga un 1%, un grado de humedad, ya es más que suficiente para albergar este tipo de organismos, no solamente en los bosques, sino también podemos hallar hongos en los desiertos. Los hongos, o el reino fungi como se le conoce también, son un grupo de organismos que al igual que las plantas crecen sobre un sustrato y se reproducen sexualmente mediante esporas, como algunos musgos y helechos, además de contar con una pared celular. Sin embargo, se diferencian muchísimo de las plantas, puesto que la pared celular no está hecha principalmente de celulosa, sino de quitina, una molécula algo distinta a la de las plantas. Ahora bien, tampoco se parecen en nada en sus métodos de nutrición, pues la mayoría de las plantas son autótrofas, es decir, generan sus propios nutrientes mediante fotosíntesis, mientras que los hongos no hacen fotosíntesis. Ellos generalmente obtienen sus nutrientes por medio de otros organismos, es decir, son heterótrofos. Sin embargo, no ingieren sus alimentos como lo hacemos los animales, sino que ellos absorben los nutrientes mediante enzimas sobre la materia orgánica en descomposición. Podemos encontrar a los hongos en diferentes presentaciones. Existen desde los hongos microscópicos como las levaduras, los podemos encontrar como moho y micelio, el cual es el verdadero cuerpo de los hongos y suele estar debajo de la tierra. Estos son como unos hilos blancos entrelazados conocidos como hifas. También podemos encontrarlos como setas o el cuerpo fructífero. En ocasiones pensamos que este es el verdadero cuerpo del hongo, pero no. Esta estructura es solamente por donde van a liberar sus esporas, es decir, su forma de reproducción. De estos hay una enorme variedad con diferentes formas, desde el tradicional paraguas o sombrerito, con forma de coral, de rama, estrella, globos, clavos, costras, repisas, copas, nidos, en fin. Además de que también hay una enorme variedad de tamaños, de colores, de olores e incluso de sabores. Y bueno, ¿en dónde viven los hongos o dónde podemos encontrar hongos? Pues los vamos a encontrar en donde sea que hay un montón de humedad. Es por eso que las temporadas de lluvia se les conoce también como temporadas de hongos. Además que les agradan los lugares con poca luz. Así que los encontramos principalmente en los suelos de bosques, pues es ahí donde no solo encontramos estas condiciones, sino que también un montón de nutrientes por toda la materia orgánica que se encuentra, como la hojarasca y demás restos vegetales y animales, aunque no descarten la posibilidad de que en sus cocinas puedan tener también estas condiciones, en algún alimento que ya se esté echando a perder. Y hablando de eso, la principal función de los hongos en los ecosistemas va a ser la de degradar toda esa materia orgánica que se encuentra en los sustratos o en el suelo. Es por eso que también los podemos encontrar en nuestra cocina cuando algo está echando a perder, porque obviamente está degradando toda esa materia, o inclusive en las heces de los animales. Al fin de cuentas, lo que hacen los hongos es regresar todos los nutrientes al suelo para que así estos sean aprovechados por otros hongos, algunas plantas mediante las raíces o animales que habitan debajo de la tierra, iniciando un ciclo una y otra vez. Incluso hay ideas de hacer ataúdes con el micelio de los hongos para así poder convertirnos en uno con la naturaleza, porque recuerden que nutrientes somos y en nutrientes nos convertiremos. Entonces la importancia de los hongos en los ecosistemas es esa, la de degradar toda la materia orgánica que se encuentra en los sustratos, y puede haber dos tipos de hongos, los que degradan materia orgánica ya en descomposición o los que causan esta descomposición en otro ser vivo. Así es, tenemos que hablar de los hongos patógenos, es decir, los hongos que causan enfermedades. Generalmente son los hongos microscópicos los causantes de enfermedades. Por ejemplo, en los animales, conocidas como micosis, no solo se presentan en mamíferos, sino también principalmente en muchas especies de anfibios. También pueden generar enfermedades en plantas, algunas de importancia económica como las papas, los plátanos o incluso el maíz, aunque aquí en México pasa algo muy peculiar con este último caso. Existen los hongos comestibles, o más bien son sus cuerpos fructíferos los que son comestibles. Los más conocidos son los llamados champiñones y setas, pues estos son cultivados en granjas, pero también podemos encontrar más tipos de hongos comestibles. En México existe un hongo conocido como huitlacoche. Este hongo es literalmente un parásito de las mazorcas de maíz, afectando al crecimiento del grano, y en cualquier lugar del mundo esto significaría una gran pérdida, pero aquí en México para nada es así.
Se le considera un hongo comestible y lo podemos encontrar en distintas presentaciones, desde en guisado hasta en quesadillas. Incluso a algunas personas en el campo les alegra mucho cuando a sus cultivos les aparece este hongo, pues el precio de este en algunas ocasiones es más elevado que el del mismo maíz. También encontramos hongos silvestres comestibles, aunque no les recomiendo andar recolectando y andarse comiendo cualquier cosa que se encuentren por ahí. Recuerden que las personas que recolectan y que comen este tipo de hongos son personas que tienen un conocimiento enorme acerca de cuáles hongos son comestibles, cuáles son tóxicos, conocimiento que no siempre encontramos en los libros. Existen ciertos mitos para saber si un hongo es comestible o no, que si tallarlo con ajo, que si tallarlo con una moneda de cobre, que si hervirlo y dependiendo del color que salga el agua es tóxico o es comestible, pero la verdad es que estas técnicas son muy poco útiles a la hora de diferenciar un hongo comestible de un hongo tóxico. Puede haber hongos que sí son comestibles y aplique la técnica, pero también puede haber hongos que son súper tóxicos y pasen desapercibidos por estas. Entonces no les recomendaría andar eligiendo qué hongos se pueden comer y qué no. Mejor, si quieren comer hongos silvestres, pueden ir con las mismas personas que los recolectan. Puede haber incluso casos que los lleguen a vender y así ya por lo menos tenemos esa certeza de que pues por lo menos son recolectados y ellos saben cuáles son comestibles y cuáles no. Existen muchísimas comunidades que tienen una relación muy estrecha con los hongos. No solo los ven como un tipo de alimentación, sino son parte de su cultura. Inclusive más aquí en México, que tenemos miles de especies de hongos, hay algunas especies inclusive que se consideran sagradas, no por lo que hacen, sino por lo que significan para estas comunidades. No solo hay hongos comestibles, sino que también hay hongos que nos ayudan a obtener diversos alimentos mediante la fermentación. A este proceso se le conoce como biotecnología, y son principalmente las levaduras las que utilizamos para elaborar este tipo de alimentos, como lo es el pan, el vino, la cerveza y algunos quesos. También son importantes por sus relaciones que tienen con otros organismos, no solamente con los seres humanos. Por ejemplo, hay unas hormigas conocidas como las hormigas cortadoras de hojas, y este tipo de hormigas, esta especie lleva cultivando otra especie de hongo desde hace miles de años. La cultivan precisamente para poder alimentarse de ella, entonces ellas lo llevan haciendo muchísimo antes de que los seres humanos siquiera fuéramos sedentarios, de que siquiera nosotros pudiéramos cultivar a otro organismo. Entonces es un gran ejemplo de cómo todas las relaciones entre animales y hongos no son solamente de parasitismo. Otro grupo con el que tienen muchísima interacción los hongos son con las algas. Estos dos organismos pueden fusionarse en una interesante simbiosis, formando lo que conocemos como líquenes, los cuales suelen vivir sobre los troncos de los árboles o sobre algunas rocas. Aquí, el alga, al ser fotosintética, le aporta ciertos nutrientes al hongo y este las apoya formando ciertas estructuras de reproducción para que ambos logren esparcir sus esporas. Los líquenes son conocidos como bioindicadores de un ecosistema, es decir, son sensibles a los cambios en el ambiente y nos ayudan a saber los grados de contaminación de un lugar por sustancias como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y algunos metales pesados. Así que si vemos muchos líquenes en los árboles de los lugares cercanos a nuestra casa, significa que ese lugar tiene buenas condiciones atmosféricas. Sin embargo, si no los vemos crecer a pesar de haber mucha humedad, significa que el lugar está muy contaminado. Pero el grupo que verdaderamente tiene muchísimos más casos de relaciones con hongos son las plantas. Existe un grupo de hongos conocidos como micorrizas. Estos se unen a las raíces de las plantas para así hacer un intercambio de nutrientes. Mientras que las plantas les otorgan moléculas de carbono, los hongos les dan a cambio otro tipo de nutrientes que son difíciles de producir para las plantas, como el nitrógeno. Hay plantas que para su desarrollo es indispensable la presencia de los hongos, como la familia de orquídeas, las cuales en su gran mayoría la semilla suele ser tan pequeña que no tiene una reserva de nutrientes necesaria para desarrollar a la planta. Es por ello que necesitan a las micorrizas para así sobrevivir hasta que la planta se desarrolle y pueda generar sus propios nutrientes, los cuales compartirá con el hongo que seguirá viviendo en sus raíces. De igual forma suele pasar con los grandes árboles que existen en los bosques. Existen propuestas como las de la Good Wide Web o el Internet de los hongos, el Internet del bosque, que básicamente dicen que entre las redes de micelio y las raíces de los árboles hay toda una interacción y que los árboles pueden mandar nutrientes desde una parte del bosque a otra mediante los hongos. Aunque no es falsa esta interacción, pues es verdad que entre las raíces de las plantas
y el misterio de los hongos hay un transporte de nutrientes, no se ha podido comprobar a ciencia cierta esta fascinante interacción. Incluso por algunos otros autores consideran que se exageró el grado de cooperación que hay entre los árboles y que son más bien los hongos quienes distribuyen los nutrientes de acuerdo a sus propios intereses, no al de los árboles. Porque pensémoslo de esta forma: si soy un organismo descomponedor, no me conviene que un árbol se quede sin nutrientes para que caiga y así yo pueda descomponer toda esa materia orgánica que al final de cuentas es alimento para mí. Los hongos llevan viviendo en la Tierra millones de años, incluso antes de la gran explosión del Cámbrico. Se piensa que ellos evolucionaron antes que algunas plantas y algunos animales. Se piensa también que ellos fueron, junto a las algas, es decir un líquen, los primeros en salir del medio acuático y empezar la conquista del medio terrestre, haciendo propicio los sustratos para que posteriormente las plantas y animales que empezaron también a salir del agua, pues siguieran su camino y encontraran justamente mayores recursos que los que hubieran encontrado si hubieran salido antes que los hongos. Justamente un poco después de que comenzara la conquista del medio terrestre por parte de las plantas, entre el periodo silúrico y el devónico, es decir, hace unos 420-370 millones de años, hay registro fósil de que existieron hongos gigantescos, y no son como los de Mario Bros, sino son un poco más simples. Estos eran conocidos como prototaxites y se piensa que tuvieron hasta 8 metros de altura. ¿Se imaginan cómo sería tener hongos de este tipo en la actualidad? Y aunque tradicionalmente los hongos se estudiaron junto con las plantas, porque se pensaba que tenían mucha relación, tanto que los hongos eran un grupo dentro del reino de las plantas, poco a poco nos fuimos dando cuenta que no tenían tanta relación, no se parecían tanto. Primero les dimos su propio reino, el reino fungi, y ahora con las técnicas de ADN nos dimos cuenta que el grupo que está más emparentado con los hongos somos los animales. Es decir, tenemos un ancestro en común que después diversificó y dio el ancestro particular de los hongos, luego el de nosotros los animales, pero el grupo que está más emparentado con nosotros son los hongos. Y justamente ahora que lo menciono, algo que compartimos entre animales y hongos pues es la heterotrofía, ¿no? Es decir, obtener nutrientes por medio de otro organismo. Pero como se van a ir dando cuenta en estos videos, siempre en biología va a haber una excepción a la regla, y aquí las vamos a encontrar porque no todos los animales son heterótrofos. Hay unas babosas marinas que hacen fotosíntesis mediante que comen algas, se roban los cloroplastos y ahora ya producen sus propios alimentos. En los hongos se encontraron una especie hace algunos años que lo que hace es justamente empezar a crecer en esta región de Chernobyl. Entonces empieza a obtener sus nutrientes por medio de la radiación. Es un hongo microscópico y lo obtiene por medio de altos grados de melanización. Entonces no todos los hongos son heterótrofos. Y justamente en las plantas tampoco todas son fotosintéticas ni autótrofas, porque hay plantas que necesitan de un hongo para poder obtener sus nutrientes, porque estas perdieron los cloroplastos y ya no generan por su cuenta los nutrientes que serían necesarios para desarrollarse. Entonces los hongos forman parte de casi todas las excepciones que podamos encontrar en la naturaleza. Entonces es algo bastante curioso. Y bueno, esos fueron los hongos, organismos maravillosos que van más allá de alucinaciones y malos olores en los pies, con miles de especies escritas, pero con millones que faltan por descubrir. Así que piérdanle miedo a los hongos, no son organismos como que nos vayan a parasitar, así como en la serie de Last of Us. Cada que vean un honguito creciendo pues, en un sustrato, tómenle foto. Tómenle foto, algo muy importante, a la parte de abajo del sombrerito, porque se van a dar cuenta que no todos tienen láminas rectas. Puede haber algunos que tengan láminas en laberinto, puede haber algunos que tengan poros, puede haber algunos que tengan como dientecitos. Entonces eso les va a ayudar bastante a identificar una especie diferente de hongo. Con aplicaciones como naturalista eso les va a ayudar bastante. Pues ahora que está empezando la temporada de lluvias, por lo menos aquí en México, van a empezar a salir un montón de hongos, entonces dense gusto. Si te gustó el video, deja tu like, déjame en los comentarios alguna otra curiosidad que sabes de los hongos y que tal vez no mencionamos, para que entre todos chequemos los comentarios y sea una bonita retroalimentación. También coméntame de qué otro grupo de organismos te gustaría que habláramos, si de aves, de algas, de reptiles, de otro tipo de plantas. También me gustaría saberlo en los comentarios. Y bueno, también me podrían ayudar compartiendo el video si les gustó, compartírselo a alguien que a lo mejor le gustan mucho los hongos, o a alguien que no le gustan tanto los hongos, para que vean que son organismos fascinantes. Y bueno, eso es todo. Yo soy Cristian y recuerden que lo mejor para el mundo es que los biólogos lo dominemos. Chao.